¿Qué tal? Muy buenos días. Les saluda Roberto José Casanova Regisalvi, socio de impuestos en KPMG, y quería comentarles el día de hoy un poco las medidas en relación a las medidas tributarias dictadas por el gobierno en relación al COVID-19. Un poco de contexto. En la actualidad, digamos, o por lo menos hasta ayer, se había confirmado la existencia de 2.561 infectados con el coronavirus, de los cuales 92 ya habrían fallecido. Y esto ha generado que el Estado decrete una emergencia sanitaria que comenzó el 11 de marzo y que terminará el 9 de junio de este año. Es importante indicar esto porque hay que establecer claramente una diferencia entre lo que es la emergencia sanitaria y el estado de emergencia nacional, que son dos plazos que corren en paralelo, pero que son diferentes. La emergencia nacional o el estado de emergencia nacional comenzó el 15 de marzo de este año y terminará el 12 de abril del presente mes. Y es precisamente en el marco del estado de emergencia nacional y no de la emergencia sanitaria, que es un plazo mucho mayor, en donde se han dictado una serie de medidas tributarias que los contribuyentes y en general todas las personas tenemos que de alguna forma cumplir, ¿no? Estamos obligados a cumplir en realidad. ¿Y esto por qué? Porque la emergencia sanitaria ha generado el COVID-19 es una crisis en realidad global, mundial. Y en consecuencia, lo que nosotros tenemos que hacer es generar una serie de comportamientos, una serie de cumplimiento de normas para poder superar esta crisis cuanto antes. Eh, ¿Cuáles son las medidas importantes que ha dado la administración tributaria o el gobierno en relación al COVID-19? La primera de ellas es que durante el plazo de emergencia nacional, es decir, entre el 16 de marzo de este año y el 12 de junio inclusive, perdón, 12 de abril inclusive, se ha postergado los plazos de presentación y pago de determinados impuestos. Y nos estamos refiriendo concretamente a las prórrogas en las declaraciones juradas de los contribuyentes. Y para los plazos de prórroga se han dividido básicamente en dos umbrales. Para aquellos contribuyentes que tienen ingresos anuales de inferiores o de hasta 5.000 unidades impositivas tributarias, los plazos han sido prorrogados a junio de este año. Es decir, los contribuyentes con ingresos anuales en el ejercicio 2019 equivalentes a 21 millones de soles o 5.000 unidades impositivas tributarias están facultados a presentar y pagar los impuestos asociados a la declaración jurada del año 2019 hasta julio junio del presente año. En cambio, aquellos contribuyentes con más de 5.000 unidades impositivas tributarias, no se ha conseguido una prórroga en relación a los plazos de presentación de la declaración jurada. Y esto mucho se ha discutido a nivel, digamos, local, si es que esto suponía o no una discriminación o una diferenciación. Y lo cierto es que aquí, en un estado de emergencia sanitaria como el que está viviendo Perú actualmente, debe poderse ponderar dos temas bastante importantes. Por un lado, aliviar la presión tributaria y el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias respecto de aquellos contribuyentes que son impactados por el coronavirus que pertenecen a determinado sector y la satisfacción de las obligaciones tributarias del Tesoro Público. ¿Por qué? Porque el Estado no se puede quedar sin los fondos públicos necesarios para poder cumplir sus fines esenciales. Y aquí hay que ser bastante claro. Eh, si bien es cierto, el COVID-19 es una crisis mundial, está impactando de manera muy fuerte a sectores, por ejemplo, de pequeñas, medianas empresas y personas naturales
que con motivo de esta emergencia sanitaria no van a ver mermados sus ingresos y en consecuencia, al ver mermados sus ingresos, no van a poder cumplir voluntariamente sus obligaciones tributarias. Y entonces, lo que la norma está estableciendo es una facilidad para la declaración y pago de aquellos contribuyentes que teniendo un ingreso que objetivamente es igual o inferior a los 21 millones o 5.000 unidades impositivas tributarias, puedan diferir la presentación de la declaración jurada anual y el pago del impuesto. Ahora, esto no ha afectado digamos, no ha impactado en los contribuyentes con ingresos superiores a 5.000 unidades impositivas tributarias. ¿Y esto por qué? Porque en Perú la recaudación se sustenta principalmente en el 60% de los contribuyentes, y el 60% de los contribuyentes, si no es un poco más, o el 60% de la recaudación se sustenta en los impuestos que pagan los principales contribuyentes. Y entonces, este límite objetivo lo único que hace es, de alguna forma, atender a la mayor espalda financiera que tienen los grandes contribuyentes de poder efectuar el cumplimiento voluntario de sus obligaciones tributarias. Si bien es cierto, esto debería haberse, digamos, o podría ser de alguna forma cuestionable, lo cierto es que la Constitución permite la diferenciación sobre la base de la existencia de circunstancias objetivas perfectamente verificables. Y en este caso hay que ponderar dos fines importantes. Por un lado, dar flexibilidad a los contribuyentes que se van a ver impactados por la crisis sanitaria, y por otro lado, no dejar o no descuidar los límites, digamos, la recaudación necesaria para que el Estado pueda cumplir sus fines esenciales, más aún estando en un estado de emergencia nacional. Es importante precisar en relación a esta postergación en el plazo de presentación de la declaración jurada anual del impuesto a la renta, que existen determinadas obligaciones tributarias o determinados conceptos que para efectos de la determinación del pago del impuesto a la renta son deducibles siempre y cuando hayan sido pagados dentro del plazo de presentación de la declaración jurada anual del impuesto. Y entonces, como la declaración jurada anual del impuesto va a ser prorrogada bajo determinadas circunstancias, estos contribuyentes que se ven sujetos a esta prórroga o se ven beneficiados con esta prórroga, van a poder deducir aquellos gastos cuyo requisito era precisamente el pago. Y nos estamos hablando al impuesto a los contribuyentes que, digamos, a los gastos asociados a los gastos de quinta categoría, a la cuarta categoría o por trabajo independiente, a las regalías o rentas vitalicias de segunda categoría. En relación a las prórrogas de las obligaciones mensuales, se han establecido tres umbrales. Aquellos contribuyentes que obtengan ingresos anuales de hasta 2.300 unidades impositivas tributarias van a poder postergar el cumplimiento, y me refiero a declaración y pago de sus obligaciones mensuales de febrero, marzo y abril a junio del año 2020. Aquellos contribuyentes que tengan ingresos que superen las 2.300 unidades impositivas tributarias, pero que lleguen hasta 5.000 unidades impositivas tributarias, es decir, entre 9.6 millones y 21 millones, podrán prorrogar el cumplimiento de sus obligaciones mensuales de marzo y abril a junio del presente año. No sucede esto con las obligaciones de febrero, mensuales de febrero de estos contribuyentes. Y aquellos contribuyentes con ingresos superiores a las 5.000 unidades impositivas tributarias o superiores a 21 millones no son pasibles de poder aplicar a ninguna prórroga adicional. Y de manera adicional se han establecido prórrogas para la presentación de los libros electrónicos. ¿Cuáles son las prórrogas asociadas a la presentación de los libros electrónicos? También, otra vez, volvemos a hablar de tres umbrales para la determinación o la presentación de libros electrónicos. Aquellos contribuyentes que tengan hasta 2.300 unidades impositivas de ingresos o 9.6 millones de soles podrán prorrogar la presentación de los libros electrónicos de febrero, marzo y abril a junio del presente año. No sucede lo mismo con las obligaciones de enero. En estos casos no hay prórroga. En el caso del segundo umbral, es decir, aquellos contribuyentes que están entre 2.300 unidades impositivas tributarias y 9.6 millones, hay dos cronogramas. El cronograma A
que permite el diferimiento del cumplimiento de la presentación de los libros electrónicos de marzo y abril a junio del presente año. No sucede lo mismo para las obligaciones de enero y febrero, refiriéndonos específicamente al caso de los contribuyentes dentro del cronograma A. En el caso del cronograma B, es posible que los contribuyentes del cronograma B difieran el cumplimiento de la presentación de sus libros electrónicos correspondientes a enero y febrero a junio del presente año, mas no sucede lo mismo con la presentación de los libros electrónicos de marzo y abril. Y nuevamente, en el tercer umbral, es decir, aquellos contribuyentes que superan las 5.000 unidades impositivas tributarias o los 21 millones de soles, no tienen prórroga alguna para presentar los libros electrónicos. Y esto ha generado nuevamente, repito, una seria discusión en el sentido de que tanto los principales contribuyentes como los medianos y pequeños contribuyentes están en la misma situación que los demás contribuyentes debido a la crisis sanitaria generada por el COVID-19. Y aquí, más allá de las razones de justicia que existan o no detrás de esta decisión, lo cierto es que estamos frente a un tema de opción legislativa. ¿Y esto qué significa? Que hay que atender a dos principios fundamentales o dos fines fundamentales igualmente tutelables. Por un lado, digamos, aliviar la carga fiscal de los contribuyentes con menos posibilidades y por otro lado, garantizar la recaudación fiscal, sin la cual podría el Estado entrar a un círculo vicioso de no poder contar con los recursos necesarios para poder precisamente hacer frente a esta crisis. Lo cierto es que con independencia del nivel de ingresos que generen los contribuyentes, la Administración Tributaria con buen criterio ha establecido la posibilidad, y esto es una posibilidad que esperemos se concrete para todos los contribuyentes, de aplicar la facultad discrecional para no aplicar sanciones por las infracciones cometidas durante el término de la emergencia nacional. Me refiero por el plazo comprendido entre el 16 de marzo y el 12 de abril inclusive. Ahora, es probable y dependerá de los resultados de esta cuarentena obligatoria, de este aislamiento social obligatorio, que eventualmente este estado de emergencia nacional se prorrogue. Lo cierto es que el estado de emergencia nacional que termina el 12 de abril no impide que todavía siga el estado de emergencia sanitaria, el cual, como he dicho, incluirá, o por lo menos se extiende hasta el 9 de junio del presente año. Por ello, más allá de que en algún momento termine el estado de emergencia nacional y se levanten, digamos, volvamos de alguna forma un poco más a la normalidad, lo cierto es que vamos a tener que seguir acatando las disposiciones del gobierno en términos y del Ministerio de Salud en relación al cumplimiento de las medidas de seguridad asociadas a la emergencia sanitaria. Un tema que es bastante interesante es que las medidas generadas por el coronavirus han supuesto la atención de varios frentes. Por un lado, medidas que buscan dotar de una mayor liquidez a las empresas, las cuales ven mermados sus ingresos. ¿Y esto por qué? Porque una emergencia sanitaria mundial como la generada por el coronavirus inmediatamente genera una caída en los niveles de ventas y en consecuencia hay sectores importantes de la economía que se ven seriamente golpeados por esta caída de ventas con motivo de la contracción de la demanda. Contracción de la demanda que se genera precisamente debido a que la emergencia sanitaria lo único que hace es generar el aislamiento y en consecuencia una reducción del consumo. Y esta reducción en el consumo, esta contracción en la demanda generada por la caída de las ventas, lo que hace es generar inmediatamente una afectación en el flujo de caja de las empresas. Y las empresas se ven pues un poco asfixiadas porque al caer las ventas, al contraerse la demanda con motivo de la emergencia sanitaria, no tienen los flujos necesarios para poder cumplir adecuadamente, no solo con sus obligaciones tributarias, sino también con sus obligaciones contractuales.
Y entonces, esta medida, esta emergencia sanitaria lo que plantea es la eventual evaluación legal de los riesgos de incumplimiento contractual. Hay que renegociar los contratos, hay que plantear el refinanciamiento de deudas, no solo comerciales, sino eventualmente tributarias. Hay que pensar muy bien en cuál es la estrategia laboral, este reordenamiento laboral un poco para poder hacer frente a esta crisis, siempre teniendo en cuenta un poco el principio de solidaridad. No queremos que esta emergencia sanitaria, que si bien es cierto es problemática, genere un mucho mayor problema en términos laborales, ¿no es cierto? Y también, finalmente, exige también una suerte de reordenamiento del cumplimiento de las obligaciones tributarias. Como sabemos, y ya se los he dicho, eh, las ventas, la contracción de la demanda son las que generan los flujos de caja para que los contribuyentes puedan satisfacer sus obligaciones tributarias. Y el sistema tributario peruano se basa fundamentalmente en el cumplimiento de las obligaciones, del cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. Y entonces, este cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias es mucho más fácil, mucho más factible cuando los contribuyentes cuentan con los recursos necesarios para poder precisamente hacer frente a estas obligaciones tributarias de manera voluntaria. Pero nuevamente, para poder cumplir voluntariamente las obligaciones tributarias, las empresas necesitan caja y entonces las medidas fiscales son una de las primeras medidas tomadas no solo por el gobierno, sino por todos los demás países afectados por la crisis del coronavirus, para poder aliviar estos flujos de caja de las empresas. Y una de las principales medidas fue precisamente el postergar para las pequeñas, medianas empresas y para las personas naturales los plazos de presentación y pago de las declaraciones juradas, sin que esto implique la comisión de infracciones sancionadas. Entonces, esa es una medida bastante importante. Otra medida que eventualmente podría ser modificada o ampliada. Eh, otro tema importante vinculado a la generación de flujos de caja o de liquidez para las empresas está asociada a la liberación del saldo de la cuenta de detracciones. Es decir, aquellas empresas que tengan un saldo en la cuenta de detracciones al 15 de marzo del año 2020 van a poder solicitar a través de una solicitud cuyo plazo de presentación vence hoy la liberación de dicho saldo. Esto de alguna forma permite que las empresas cuenten con una mayor liquidez. Un tema también importante que dota de liquidez no a las empresas, pero sí a las personas naturales, es la devolución de oficio del impuesto a la renta. Es decir, aquellas personas que con motivo de la presentación de la declaración jurada anual del impuesto a la renta tengan saldos a favor de cuarta y quinta categoría, con motivo de los pagos de cuarta y quinta categoría, van a ser pasibles de obtener la devolución de oficio dentro del plazo de 30 días hábiles del saldo a favor que se haya generado con motivo de la presentación de la declaración jurada anual del impuesto a la renta del año 2019. Un tema que es también importante y que se espera y que también forma parte de la delegación de facultades, aunque ya ha habido algunas precisiones, es que se permite que las cuotas de los fraccionamientos tributarios que venzan en marzo y abril del presente año puedan ser pagadas hasta finales de mayo del presente año. Y esto con miras a darle un respiro a los contribuyentes que no se vean afectados en la pérdida de sus fraccionamientos por el eventual incumplimiento de las cuotas de pago de los meses de marzo y abril, que son los meses en los que más duramente está impactando en términos económicos y fiscales la recaudación, se está afectando la economía con motivo de la crisis sanitaria generada por el COVID-19. Un tema que es importante también y que generó bastante preocupación es que, dado que estamos, toda la población, salvo los sectores estratégicos,
estamos obligados a mantener un aislamiento social obligatorio, es que los plazos para los procedimientos y fiscalizaciones llevados a cabo por parte de la Administración Tributaria, tanto en fiscalizaciones, citaciones, procedimientos o trámites, han sido suspendidos por el plazo de 30 días hábiles. Plazo de 30 días hábiles que se debe entender finalizado al 30 de abril del presente año. Un tema importante también a efectos de dotar de liquidez, en especial a las pequeñas y medianas empresas, es el subsidio equivalente al 35% del monto bruto de las remuneraciones, con un tope de 1.500 soles. Esto permite a las empresas aliviar un poco la carga laboral asociada al costo de planilla, en especial en aquellos sectores de la economía en donde las pequeñas y medianas empresas se ven claramente afectadas por el tema. Un tema que es bastante importante, aunque probablemente también se dé de manera temporal, es la reducción a partir del 1 de abril del año 2020 de la tasa de interés moratorio que aplica la SUNAT a las deudas tributarias, de 1.2% mensual a 1% mensual y del 0.6 al 0.5% en los casos de deuda de moneda extranjera. Como vemos, el gobierno busca de alguna forma aliviar o generar las medidas necesarias para poder aliviar los flujos de caja necesarios para poder afrontar la crisis generada por el coronavirus. Pero si bien es cierto, estas medidas principalmente están centradas en las pequeñas, medianas y pequeñas empresas, lo cierto es que toda la economía, en especial la economía como la peruana, en donde desde que yo tengo uso de razón, se dice que el 70% de la economía peruana es informal, se ve claramente afectada por esta crisis sanitaria, que obliga a que precisamente este sector informal deje de mover, deje de generar ingresos, deje de generar actividad económica a nivel económico. Entonces, es también importante que se generen los mecanismos necesarios para que no solo, si bien es cierto, en una etapa inicial es atendible la diferenciación entre pequeños, medianos y principales contribuyentes, lo cierto es que también en algún momento estos principales contribuyentes también deberían verse beneficiados con alguna medida que alivie también la carga no solo fiscal, sino financiera, y que eventualmente nos ayude a todos en conjunto a superar esta crisis. En tal sentido, con buen criterio, el gobierno ha pedido delegación de facultades. El Poder Ejecutivo ha pedido delegación de facultades al nuevo Congreso y el nuevo Congreso ha concedido la delegación de facultades al gobierno por 45 días calendario para regular sobre 5 temas principales. El primero de ellos es conceder facilidades para el pago de deudas tributarias. El segundo es la modificación de pagos a cuenta del impuesto a la renta tercera categoría. El tercero está asociado a la posibilidad de establecer un régimen de depreciación acelerada. Y un tema que es bastante importante y es el plazo de arrastre de las pérdidas que se generen en el año 2020. Es decir, como estamos en un año en el que probablemente la economía empresarial se vea afectada, o en que definitivamente la economía empresarial se va a ver afectada y van a haber generaciones de pérdidas tributarias, es que estas pérdidas tributarias generadas en el año 2020 con motivo de la crisis sanitaria sean susceptibles de ser aprovechadas o ser arrastradas en un plazo mayor y que eventualmente no estén sujetas a caducidad. Un tema que es bastante importante y es el quinto tema por el cual se ha pedido delegación de facultades, es la posibilidad de regular de mejor manera la deducción de las donaciones realizadas en el ejercicio 2020. ¿Y esto por qué? Porque es el ejercicio en donde nos va a impactar poderosamente la crisis sanitaria generada por el COVID-19. Entonces, en relación a las facilidades de pago por deudas tributarias,
lo que se busca es que se establezcan mecanismos no solo de reducción de la tasa de interés moratorio, sino fraccionamiento, eventualmente un fraccionamiento especial que permita a todas las empresas cumplir voluntariamente con sus obligaciones tributarias, pero en un plazo mayor. Un plazo mayor permitido precisamente por la posibilidad de acogerse a un fraccionamiento especial o un fraccionamiento ordinario con plazos mucho mayores. En relación a los pagos a cuenta, se está hablando de la posibilidad de bajar el coeficiente para la determinación de los pagos a cuenta con el objetivo de aliviar un poco la carga fiscal de las empresas y dotarlos de un mayor flujo de caja. Eventualmente se pueden estar modificando los mecanismos para solicitar la suspensión de los pagos a cuenta. Un tema que reviste bastante importancia es la posibilidad de aplicar la depreciación acelerada a ciertos activos. ¿Y esto por qué? Porque la depreciación acelerada lo que hace es precisamente permitir a aquellos contribuyentes que tienen inversión inmovilizada en activos productivos acelerar la recuperación de la inversión con cargo al resultado, con cargo al resultado tributario. Y entonces, esta posibilidad lo único que hace es dotar de un mayor escudo fiscal a las empresas, las cuales se verían beneficiadas debido a que al tomarse una mayor depreciación, podrían bajar la base imponible de determinación del impuesto a la renta y en consecuencia, si bien es cierto, imposar un menor impuesto al fisco, poder contar a su vez con los recursos que le permitan tener una mayor liquidez para poder afrontar sus obligaciones diarias, especialmente las necesidades de flujo de caja que pueden estar requiriendo para el cumplimiento de sus obligaciones laborales con los trabajadores, así como sus obligaciones contractuales con los proveedores y clientes. El plazo de depreciación, de arrastre de pérdidas tributarias también es importante. ¿Por qué? Porque en la actualidad existen dos posibilidades para el arrastre de pérdidas. O me acojo al sistema A, con lo cual las pérdidas tributarias en un ejercicio las puedo aplicar contra la renta neta imponible que generen los 4 ejercicios siguientes, o el sistema B, que me permite aplicar la pérdida tributaria, pero solamente contra el 50% de la renta neta que genere de manera indefinida en los ejercicios siguientes a aquel en que se generó la pérdida. En el sistema B, en donde se permite el arrastre de pérdidas por 4 ejercicios, estas pérdidas, si no son recuperadas contra la generación de renta neta, en algún momento caducan. Y la generación de caducidad hace que la pérdida, valga la redundancia, se pierda y en consecuencia las empresas pierdan su inversión. Un tema que es bastante importante es que recordemos que a partir del ejercicio 2021, o sea, a partir del 1 de enero del año siguiente, entra en vigencia una nueva regla de subcapitalización. Y esta nueva regla de subcapitalización impide que las empresas se deduzcan el gasto financiero asociado a un endeudamiento o, digamos, un gasto financiero que supere el 30% del EBITDA. Y en consecuencia, la pregunta que surge es, ¿cuál va a ser el EBITDA fiscal de las empresas al cierre del año 2020? ¿Y cuál será el límite para la deducción del gasto financiero que las empresas pueden tomar en el año 2021? Un año post-crisis COVID-19. Esto podría terminar asfixiando a las empresas que en un escenario económico en el que necesitan, digamos, apalancar sus operaciones económicas con un mayor financiamiento, con un financiamiento mucho más fuerte, no puedan deducir el gasto financiero asociado a esta actividad. Y en consecuencia surge como uno de los temas importantes que tiene que ser evaluado con motivo de la delegación de facultades, la necesidad de modificar el EBITDA, el límite de subcapitalización del 30% del gasto financiero al 30% del EBITDA. ¿Y esto por qué?
porque nuevamente vamos a asfixiar la actividad económica, y la actividad económica en un escenario post-crisis lo que necesita es precisamente apalancarse, refinanciarse, para poder generar actividad económica que le permita salir de la crisis. ¿Cómo no podría ser de otra forma? El mejoramiento del régimen de deducción de donaciones, en especial aquellas donaciones asociadas a la atención de la emergencia sanitaria. Como sabemos, bajo el régimen común de la ley del impuesto a la renta, el poder tomar una deducción que está sujeta a límites para efectos empresariales está sujeta a una serie de requisitos, todos ellos muy complejos, que de alguna forma hacen que el efectuar una donación, con independencia de, digamos, de que estemos o no en una crisis de COVID-19, hace que la donación no sea del todo viable por los costos de transacción que genera el llevar a cabo una donación con deducción, con pleno efecto fiscal para efectos de su deducción. Entonces, esperamos pues que estas medidas del gobierno puedan de alguna forma aliviar y dotar de mucho mayor liquidez a las empresas para que éstas puedan no solo cumplir sus obligaciones tributarias de manera voluntaria, sino también para que todos los contribuyentes afectados por la crisis del COVID-19 puedan cumplir con sus obligaciones contractuales y laborales, porque será con la inteligencia, el esfuerzo y sobre todo con la solidaridad de todos que podremos salir adelante todos juntos como país para poder sacar al país adelante. Creemos, o yo en lo personal creo, que esto es una labor de todos y que es perfectamente factible con el compromiso y responsabilidad y sobre todo con la solidaridad de todos poder sacar al país adelante. No es la primera vez que el país afronta una crisis, y como peruanos hemos podido salir siempre adelante y esperemos que estas medidas del gobierno que se den, que ya se han dado y que se van a dar en el marco de la delegación de facultades puedan contribuir de manera seria digamos, a superar esta crisis cuya superación exige no solo la activa participación del gobierno, sino también que exige la activa participación de todos los peruanos, absolutamente de todos los peruanos. Como personas, como empresarios, tenemos que poner todo de nuestra parte para que el país salga adelante y estoy seguro que lo vamos a hacer. Felizmente, cuando uno mira las estadísticas y compara la situación del país con la de otros países, felizmente esta medida de aislamiento social, dada en el marco de la emergencia nacional y de la crisis sanitaria generada por el COVID-19, está dando sus frutos. Así que a acatar la medida y a pasar tiempo en casa y poder contribuir desde la posición en la que estemos a poder y llevar a cabo, a poder, digamos, a facilitar y a ayudar a que el país salga de esta tremenda crisis que se está generando por la emergencia sanitaria del COVID-19. Para ello, esperamos que el gobierno pueda, digamos, dictar las medidas en el más breve plazo, aliviando en mayor o menor medida a todos los contribuyentes, no solo a los pequeños, medianos y personas naturales, sino también a los grandes contribuyentes, que son los que sustentan la recaudación nacional. Y para ello ponemos, digamos, al servicio del país la contribución pequeña o grande que pueda requerir el gobierno de KPMG. Bueno, ha sido un placer. Lamentablemente queríamos compartir la presentación en vivo, luego de por temas, digamos, de tecnología no se ha podido, pero yo les quiero agradecer a todos su participación y nuevamente cerrar agradeciéndoles
el haberme permitido entrar digamos, poder entablar con ustedes una comunicación, pero me voy con un mensaje. Creo que si si somos resilientes y nos adaptamos rápidamente a los cambios, vamos a poder, y ponemos de nuestra parte, vamos a poder superar rápidamente esta crisis generada por el COVID-19, que esperemos que sea una crisis que no se genere, que no se vuelva a generar, o que por lo menos nos pueda, digamos, agarrar en un futuro mucho mejor preparados que lo que estamos ahora. Muchísimas gracias, que estén todos muy bien, un fuerte abrazo para todos. Hasta luego.